¿A cuánto es la distancia que hay entre el límite inferior y el límite superior? 4. 4. Por lo tanto, para este ejercicio, el valor de la amplitud, vamos a colocar por aquí, es igual a 4. El siguiente componente que nos dice el ejercicio nos está pidiendo frecuencia del intervalo de clase señalado. Frecuencia del intervalo de clase señalado. ¿Qué nos está pidiendo? El valor de la frecuencia. Nos está pidiendo frecuencia, pero nos está pidiendo del intervalo señalado. ¿Cuál será la frecuencia que está dentro de ese intervalo señalado? ¿El 9? 9. El 9, ¿verdad? Aquí tenemos el 9. Miren, si lo observan ahí en la pantalla, el 9. Por lo tanto, la frecuencia del intervalo de clase señalado para ese ejercicio es 9. Luego nos está pidiendo la constante, que siempre va a ser 0.5, solo la copiamos. Y después nos está pidiendo número total de datos. ¿Cuánto será el número total de datos para este ejercicio? ¿El 20? 20. El 20, ¿verdad? Número total de datos, el 20. Y por último, nos está pidiendo frecuencia acumulada anterior. Miren lo que nos está pidiendo. Frecuencia acumulada. Pero en este caso, y la única excepción para este componente de la fórmula, no vamos a utilizar el que está señalado. ¿Por qué? Porque nos está diciendo frecuencia acumulada, pero nos está pidiendo anterior. ¿Qué significará la palabra anterior? El que está primero, el que está antes. Que está antes, ¿verdad? Por lo tanto, para frecuencia acumulada, no colocamos el 10, sino, como nos dice anterior, señalamos el 1, ¿verdad? Por lo tanto, frecuencia acumulada para este ejercicio es 1. ¿Sí miraron por qué? Sí, ingeniero. Porque siempre que nos pida frecuencia acumulada, va a ser la anterior. Si ustedes observan, la frecuencia que estaba señalada en el intervalo es el 10, pero como nos dice anterior, tomamos la que está antes del 10. Ahora sí, como ya tenemos todos los componentes de la fórmula, procedemos a reemplazar. Donde mediana va a ser igual a ¿qué? Al límite inferior más la amplitud que divide la frecuencia de la mediana. Y todo eso va a multiplicar por 0.5, que multiplica el número total de datos, menos la frecuencia acumulada anterior. Ahora vamos a reemplazar los valores que nos dice el ejercicio. Donde mediana va a ser igual. ¿Cuánto es el límite inferior para este ejercicio? El 6. Límite inferior, miren lo que nos dice, es 6. El 6. Reemplazamos 6 más W. ¿Cuánto será el valor de la amplitud? 4. El valor de la amplitud nos dice aquí que es 4. 4. 4 dividido para la frecuencia de la mediana. ¿Cuánto es la frecuencia de la mediana? 9. 9. 9, ¿verdad? Dividimos ahí, dividido 9. Abro paréntesis, ¿qué me dice? 0.5 que va a multiplicar por el número total de datos. ¿Cuánto es el número total de datos para este 20. ejercicio? 20. 20. 20 que tenemos aquí, multiplica por 20. Menos frecuencia acumulada anterior, menos 1. 1. ahí cerramos paréntesis. Aquí podemos ingresar de forma directa o lo podemos hacer paso a paso. La única condición es que los resultados nos deben salir igual. Tanto de la forma rápida o tanto de la forma lenta. ¿Sí? Vamos a revisar y vamos a comprobar. Hagámoslo de la forma lenta. Mediana, ¿qué nos indica? 6, este 6 que lo hacemos, lo bajamos. 6 más el 4 y el 9. Por recomendación, siempre dejémoslo al último. 4 dividido 9.
Y ya vamos a ver por qué. Luego, abro paréntesis aquí. ¿Qué tengo? Tenemos una multiplicación, miren. 0.5 que multiplica el 20. ¿Cuánto nos quedaría aquí esta multiplicación? 10. 10. 10 menos, ¿qué tengo aquí? Lo bajamos. 1. Menos 1, ¿verdad? Continuamos. Mediana es igual 6 más, dividimos aquí, reemplazamos la división, 4 dividido 9, abrimos aquí, ¿qué tenemos acá? Resta 10 Una menos resta, 10 menos 1, 9. 9, ¿verdad? Y continuamos. Voy a trasladar estos datos para acá. Mediana es igual, ¿qué nos dice? 6 más, y ahí tengo 4 dividido 9. Sale 0.44. 0.44. 0.44. 0.44 que multiplica por cuánto? Por 9. Por 9. Por 9, ¿verdad? Mediana, esto es igual a 6 más, ¿qué tenemos aquí? Una multiplicación. Una multiplicación. ¿Cuánto nos quedaría? 3.96. 3.96. ¿Verdad? Mediana, por lo tanto, es igual a ¿cuánto? 9.96. 9.96. Y este es el resultado, miren. 9.96. Ahora, ¿cómo comprobamos si nos sale el mismo resultado que de la forma directa? ¿Cómo comprobamos? Vamos a hacerlo de la forma directa. Vamos a comprobarlo de la forma directa. Y vamos a ingresar lo que nos decía al inicio del ejercicio. ¿Qué nos dice? 6 más, abrimos paréntesis, 4 dividido para ¿cuánto? Dividido para 9 por, abrimos paréntesis, 0.5 que multiplica por 20 menos 1, ¿verdad? Ingresamos ahí y nos sale 10, ¿no? Porque aquí está con 2 decimales la calculadora. En su calculadora, ¿cuánto le salió? 10 igualmente. 10 10. también. Sale 10. Le sale Inca. Si lo hacen con 2 decimales, Ingeniera, yo creo que ahí es porque al momento de dividir 4 para 9 salió 0.44, pero eran cifras largas, entonces tal vez ahí se redondea. correcto. Listen, Sí, dígame. ¿por qué también no pudo primero operar la multiplicación? Ahí de 9 cuartos, 9 novenos por 9 saldría 36 dividido para 9, sería 4 más 6, 10. También podría ser. O sea, yo decía así, primero la multiplicación de la suma, Sí. así directo, sin transformarle a decimales. La única recomendación aquí que es que cuando ustedes hagan esta operación que observan aquí, dejen todos los decimales, ¿sí? De esta forma, les sale el mismo resultado tanto de la forma corta y de la forma larga. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto le sale 4 dividido 9? 0.44, 44, 44 y largo. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 veces 4. Ya. 0.44444. Entonces, si ustedes aquí siempre dejan todos los decimales, les va a salir el mismo resultado de la forma larga o de la forma corta. Si ustedes observaron aquí, no nos coincidió 4 decimales. Ahora hagámosle acá. Sí, ingeniero, sí sale como... Sí, ahí sí sale con el 4 cerrado, Liz. ¿Sí? Sí. Ahora les digo por qué. Porque en los exámenes siempre... ¿Cuántas respuestas creen que habrá en un examen?
4, 3. No, ¿cuántas respuestas verdaderas? Perdón, yo hice mala pregunta. ¿Cuántas respuestas verdaderas habrá en un examen? Una. Una, ¿verdad? Entonces, en los exámenes o en las evaluaciones, tenemos que ser muy exactos. Miren, aquí de las dos formas lo hicimos, de la forma larga y también lo hicimos de la forma corta. En la forma larga, ¿cuánto nos salió? Nos salió 9.96, ¿verdad? 9.96. Y en la forma corta nos salió 10. 10. ¿Qué debemos procurar? Debemos procurar, si ustedes toman la forma larga, les debe salir el mismo resultado aquí y les debe salir el mismo resultado en la forma corta. No importa cualquier método que ustedes utilicen, pero el resultado tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Supongamos que Byron utiliza la forma larga y le salió 9.96. Y otro compañero utilizó la forma corta y le salió 10. Y en el formulario solo está 10 la respuesta. ¿Qué va a pasar con el estudiante? Como no observa esta respuesta de acuerdo a lo que le salió, va a marcar ninguna de las anteriores. Entonces ahí vienen los inconvenientes. Por eso, mi recomendación siempre es que aquí dejemos todos los decimales. Siempre dejemos todos los decimales en este ejercicio o en este tema de mediana para datos agrupados. O si quieren hacer la forma más chévere, más bacán, la que ustedes por lo general siempre saben usar la forma corta, les va a salir el resultado con todos los decimales, ¿no? Y lo pueden comprobar. Por ejemplo, aquí, si lo hacemos con la forma dejando todos los decimales, la respuesta les va a salir 10 o no les sale 10 aquí. Sí, ingeniero, sale. ¿Sí le sale? Por ejemplo, aquí, Sí. ¿cuánto sería? 0.44. ¿Y cuántos 4? 4. 34. 4. 10 cuatros, 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Verdad? Y aquí les va a salir 6 más 4, me imagino. Y esto va a ser igual a 10. Y de la forma larga también es 10, como lo hicimos recién. Y ahí termina el ejercicio. Hola Marianita, ¿cómo estás? ¿Alguna pregunta sobre mediana? Ingeniero, una pregunta. ¿Tenemos que transformarla obligatoriamente a decimal? ¿Cuál? En la fracción 4 dividido para 9, ¿tenemos que transformarla a decimal o podemos poner en la calculadora así multiplicando la fracción por el 9? Sí, la pueden dejar. Solo que en la respuesta, si utilizan la forma larga, la única consideración es que dejen todos los decimales aquí, en esta parte. O sea, me refiero a que eso obligatoriamente tenemos que transformarlo a decimal, la fracción. No hay problema. Cualquier forma que usted lo utilicen, siempre y cuando le salga el mismo resultado de las dos formas. O dejándole, no hay problema. Muy bien. Y aquí tenemos un ejercicio para poder practicar. ¿Sí? Tenemos un ejercicio y acá tenemos otro ejercicio que lo resolveremos la próxima clase. Ahora, para terminar, ¿qué me indica ese 10? ¿Algún voluntario? Y con eso terminamos la clase. ¿Qué nos indica ese 10? La mediana. La mediana, ¿verdad? Si observamos, ¿dónde estará ese 10? Estaría en el centro. En la segunda clase, ¿verdad? Aquí está el 10, miren. ¿Qué significa? Que para que el ejercicio esté bien, el valor que hemos encontrado de la mediana debe estar dentro de ese intervalo de clase, miren. ¿Estará la mediana dentro de ese intervalo de clase? Sí. Sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos indica? Miren, voy a tomar el límite inferior, que es 2, y el límite superior, que es 22. ¿Qué nos indicará ahí? Que de 2 a 10, vamos a dibujarle, y con eso terminamos. Miren lo que nos indica. De 2, voy a tomar ahí. Del intervalo 2, miren, porque el límite inferior es 2. Del 2 al 22, que nos indica, del 2 al 22,
del 2 al 22. ¿Y qué valor hemos encontrado nosotros? Hemos encontrado el valor 10. Que del intervalo de clase del 2 hasta el límite superior del intervalo de clase 22, del 2 al 10, ¿qué porcentaje van a estar? El 50%. 50%. 100. Y del 10 al 22, ¿qué porcentaje va a estar? Igual, Los otros- 50%. El otro 50%. ¿Qué observan ahí en ese cuadro, en ese intervalo? Que miren, que a diferencia de la media, la mediana puede estar distribuida en 2. Y acá existen 3 intervalos que quedan sueltos. Mientras que en la media, ¿qué hubiera ocurrido en la media? Chicos, ¿qué hubiera ocurrido en la media? Estuviera la clase 3. Estuviera en la clase 3, porque es un promedio, ¿verdad? Mientras que aquí, la mediana no tiene esa consideración de que siempre va a estar en el centro, ¿no? Recordemos que como es media, se va a ocupar siempre donde esté el 50% de esas observaciones. Esa es la gran diferencia entre la mediana y la media, ¿sí? Que la media, por ser un promedio, se va a ubicar siempre en el centro, mientras que la mediana no, siempre se va a ubicar donde corresponda estar el 50% de las observaciones. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Entendieron la clase? Tengo dos. ¿No entendieron? Hablen ahora. ¿Se les hizo muy difícil? ¿Alguna pregunta que tengan? Ingeniero, y también se saca la moda y la media también para datos agrupados, diga. Sí. Cuando terminemos de ver mediana, vamos a continuar con media y con moda. Ah, ya. También se saca. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, la próxima clase continuamos con ejercicios. Entonces, con lo que nos explicó, ya vamos haciendo el deber. Sí. Ya podemos ir haciendo el deber. O sea, de lo de esta clase es lo mismo que hay que hacer en el deber, ¿no? Sí. ¿Te va a mandar el documento de los ejercicios al grupo de WhatsApp? Sí, sí les voy a enviar. Semana 4 y semana 5 tengo que enviarlos. Dicen, o sea, el deber lo hacemos como hizo ahorita este ejercicio. Sí, si les dice mediana para datos agrupados, sí. Solo este de aquí solo es para agrupados, digamos. ¿Hacemos individual o grupal? Individual. Finge el deber solo tiene mediano, también tiene moda y media. Revísenle, si le piden moda, me avisan, porque eso no hemos visto todavía. Listo, jóvenes, nos vemos la próxima clase. Una buena tarde. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lisa. ¿No? Tengan excelente tarde.